Cuando papá trajo a Rebeca a casa, las niñas se comportaron de manera muy cautelosa. Ellas, como dos pequeños lobeznos, se abrazaron la una a la otra y se acurrucaron en una esquina. Rebeca era de su misma edad, un par de años mayor, una niña bonita, tranquila y sensata. Simplemente miró a las niñas y comenzó a jugar, tomó una muñeca, la sentó en la mesa, empezó a servir té de juguete de una tetera de juguete y a ofrecer pasteles imaginarios a la muñeca. ¿Y quieres que te visiten?, le preguntó Rebeca a la muñeca. Sí, quiero, respondió ella misma, con una voz más aguda, como si estuviera interpretando el papel de la muñeca. ¿A quién quieres invitar?, preguntó Rebeca. Quiero invitar al oso, respondió Rebeca por la muñeca. Mientras continuaba este extraño diálogo desde el punto de vista de un adulto y completamente normal desde el punto de vista de un niño, las niñas escuchaban con atención. Empezaron a interesarse en lo que estaba jugando esa niña desconocida con sus juguetes. Los niños siempre son muy susceptibles a cualquier acción lúdica. Sin duda, Rebeca tenía un talento. Hay niños a los que por naturaleza se les da encontrar sintonía con otros niños. Rebeca era uno de esos niños. No hacía nada especial, solo jugaba, pero lo hacía de manera tan virtuosa y contagiosa que cualquiera quería ser parte de su gran juego. Rebeca tomó de la cama a un gran oso de peluche y lo llevó a la mesa. «Ese es mi oso», gritó una de las niñas. Muy bien, entonces tú jugarás con él, dijo Rebeca mientras le tendía el oso a la niña. ¿Cómo te llamas? Chloe, dijo la niña, y tomando el juguete, se acercó a la mesita infantil y comenzó a sentar al oso en una silla. ¿Y tú quién quieres ser?, preguntó Rebeca a la segunda niña. Un gatito, respondió ella, mirando a su hermana, ya involucrada en algo muy interesante. Bien. ¿Y cómo se llama tu gatito?, preguntó Rebeca. Roxy, respondió la niña. ¿Y tú cómo te llamas? Kimmy, dijo ella, y ya sostenía la mano de Rebeca, yendo a escoger su gatito entre una multitud de juguetes. La puerta de la habitación crujió un poco, pero los niños, absortos en el juego, ni siquiera lo notaron. Mira, mira, están jugando, susurró papá, observando a través de una rendija en la puerta. ¿Qué te dije? Mi Rebeca puede animar hasta a los muertos, es así, respondió la mujer que estaba con él. Kimmy y Chloe eran gemelas de 4 años y medio. 6 meses atrás habían perdido a su mamá. Todo fue terrible y antinatural, una tragedia, un coche la atropelló justo frente a los ojos de las niñas. No debería haber pasado, está mal, pero, sin embargo, sucedió, y ya no había nada que hacer. Estaban cruzando la calle. Todo era como siempre, el semáforo estaba en verde. Al entrar en la calle, mamá soltó las manos de las niñas, tal vez con eso les salvó la vida. Corran rápido hacia adelante, dijo mamá sonriendo. Las niñas corrieron por el paso de peatones, saltando sobre las líneas blancas. Al llegar a la acera, se subieron hábilmente a ella y de inmediato se voltearon hacia mamá. Todo sucedió como en una película a cámara lenta. Mamá cruzaba el paso de peatones, sonriéndoles a sus hijas. Lentamente giró la cabeza hacia la derecha. Se escuchó el chirrido de los frenos y un golpe. El coche retrocedió, rodeó el cuerpo de la mujer y, acelerando, desapareció de la vista. Mamá yacía inmóvil en el asfalto. Mamá. Mamita. Las niñas corrieron hacia ella, pero ¿qué podían hacer? Tenían solo 4 años. Aunque supieran leer y escribir,
No habrían sabido en esa situación memorizar la matrícula del coche que había atropellado a su madre. León nunca pudo aceptar que nadie hubiera visto nada. Durante mucho tiempo buscó testigos por su cuenta, pero en ese preciso momento, en ese instante, no había nadie en la calle. Nadie pasaba por allí, ninguna anciana miraba por la ventana, ni había coches circulando cerca. No hubo testigos. Pero León no lo creía. Seguramente alguien había visto algo, pero simplemente tenía miedo de confesarlo. Tal vez ese desgraciado se adelantó y encontró al testigo antes que León, lo intimidó. Esa versión de los hechos le resultaba más aceptable. Sin embargo, no podía hacer nada al respecto, su esposa había muerto, dejando huérfanas a 2 niñas. Después del incidente, las niñas se encerraron en sí mismas. Dejaron de salir a la calle bajo cualquier pretexto, era imposible sacarlas de la habitación, empezaban a gritar, llorar y a aferrarse la una a la otra. Se aislaron, y lo que era peor, dejaron de hablar. Ni siquiera entre ellas se comunicaban. Simplemente se quedaban sentadas abrazadas en un rincón como lobeznas. Se acostaban a dormir juntas, y al despertar, se acurrucaban de nuevo en la esquina. Comían allí mismo también. Era insoportable. Insoportable ver su sufrimiento. Lo único que salvaba a León era su trabajo, él era militar. Después del funeral, le dieron 2 semanas de permiso, y luego simplemente tuvo que volver al trabajo. ¿Qué más podía hacer? León contrató a una niñera que debía alimentar a las niñas y acostarlas a dormir, y regresó al servicio. Los hombres son tan extraños, y son pocos los que observan un luto prolongado, se cubren de cenizas la cabeza y lamentan sinceramente la pérdida de su amada. León no era de esos. Sí, él amaba a su esposa, pero ella ya no estaba. Y él seguía vivo. León no estuvo mucho tiempo solo. Pronto empezó a salir con Mía, una contadora civil en la unidad donde él servía. Apenas pudo esperar a que pasaran los 40 días desde la muerte de su esposa para comenzar a hacer pública su relación con Mía. Siendo honesto, León ya le había echado el ojo a Mía mientras su esposa aún vivía. Amaba a su esposa de verdad. La amaba sinceramente y no consideraba que sus esporádicos encuentros con Mía fueran una traición. Bueno, por favor, ¿qué tipo de infidelidad podía ser? Bueno, sí, mientras su esposa estaba embarazada, sí, en una fiesta Mía le había hecho un regalo en forma de ella misma, mientras su esposa estaba en el hospital con las niñas. Sí, estaba mal, era deshonesto, él lo reconocía, pero al fin y al cabo, él era un hombre. ¿Quién es perfecto? Que el primero sin pecado arroje la primera piedra. ¿Nadie? Eso es. León amaba a su esposa, amaba a sus hijas y no planeaba cambiar nada. No tenía intenciones de divorciarse, todo le resultaba cómodo. Mía ni siquiera era un aeródromo de reserva, solo era una distracción. Él la usaba sin reparos, y ella lo usaba a él. Mía era joven, alegre y una madre soltera sin complejos. ¿Qué más necesitaba un hombre cuya amada esposa estaba ocupada con los hijos y los hijos siempre enfermos? ¿Para qué armarle escenas a su esposa, exigir algo o aclarar la situación? Que ella se ocupara tranquilamente de las niñas y él se escaparía rápidamente con Mía. Y bueno, probablemente él no era el único que visitaba a Mía. Ella era como una especie de bandera roja compartida. León ni siquiera sentía celos por ella. ¿Cómo se puede sentir celos de una silla en la que te sentaste y ahora está ocupada por otra persona? Bueno, se sentará otro y luego se irá, y tú te sentarás de nuevo. Así que para León, eso no eran infidelidades.
Al contrario, lo veía como un salvavidas. Sí, le debía mucho a Mía, prácticamente le había salvado el matrimonio. Y ella lo hacía sin pedir nada a cambio. Mía no le pedía que se divorciara ni insistía en tener una relación formal. Ah, por Dios. Apenas había estado con ella un par de veces, tal vez 3. Bueno, tal vez se juntaron unas 10 veces. Pero él ni siquiera la consideraba su amante y ella no aspiraba a ese estatus. Todo cambió cuando ocurrió la tragedia con su esposa. Leo necesitaba un lugar donde refugiarse, alguien con quien hablar, compartir sus sentimientos. Y entonces fue a ver a Mía. Ella lo acogió. Las niñas estaban con la niñera y él se quedó hasta la mañana. «Tío, ¿ahora vas a vivir con nosotras?», preguntó la hija de Mía, Rebeca, a la mañana siguiente. «No lo sé», respondió sinceramente León, evitando mirar a la niña a los ojos. Dios, qué vergüenza. Rebeca era apenas un poco mayor que sus propias hijas. Tan madura para su edad, y era evidente que le faltaba una figura paterna. ¿Había tenido Rebeca un padre? León no lo sabía. Ni tenía intención de preguntarlo. «No molestes al tío, prepárate para el jardín». «Ya ves que se va», dijo Mía. Desde entonces, se veían con bastante frecuencia, pero en el trabajo seguían fingiendo que no pasaba nada y se ignoraban mutuamente. «Oye, León, ¿tienes un romance con Mía?», le preguntó un día un compañero de trabajo. «No sé cómo responder a eso», admitió León. «Bueno, responde con la verdad. ¿Sí o no?». «No creo que haya una tercera opción», insistió su compañero. «¿Y cuál es el problema?». «¿A quién le importa?». Se enfadó León. «Me importa a mí. Mía me gusta, es libre y relajada. Quería tener algo con ella». «Pero ya corren rumores», dijo el compañero. «Bueno, entonces sí, si ya hay rumores», respondió León. «Vaya, acabas de enterrar a tu esposa», señaló el colega. «¿Y qué? ¿Algún problema?», preguntó León. «No», sonrió el compañero. «Ahora ya ninguno». León rápidamente hizo cuentas en su cabeza sobre la fecha de la muerte de su esposa. Sí, los 40 días ya habían pasado. Qué rápido pasa el tiempo. «Mira tú, quería salir con Mía». León sintió algo parecido a un pinchazo de celos, pero no exactamente celos, más bien un simple sentimiento de posesión. «Ah, ahora resulta que alguien quiere salir con Mía, con su Mía». Y entonces de repente tuvo una idea loca. Mía era una mujer tranquila, no era grosera, se llevaba bien con su hija. ¿Y por qué no? ¿Por qué no intentarlo con ella? Puede que no reemplazara a la madre de sus hijas, pero ¿y si lo hiciera? Aún eran muy pequeñas, solo tenían 4 años y medio. Ahora estaban en shock y los recuerdos eran muy frescos, pero ¿qué pasaría después? Él mismo no recordaba mucho de cuando tenía 4 años. De hecho, apenas tenía recuerdos claros de su infancia, los recuerdos más vivos empezaban alrededor de los 12 años. ¿Cómo iba a poder manejar todo solo con las niñas? Sí, tenían una niñera. Pero hoy está, mañana se va. Al final, la niñera era una persona ajena, y si decidía renunciar, ¿qué haría él entonces? No, definitivamente necesitaba a alguien cercano, alguien de confianza, casi un miembro de la familia. León no tenía abuelos que pudieran ayudar, así que solo quedaba una opción, tenía que casarse. ¿Por dónde empezar? La respuesta era evidente, Mía.
Solo quedaba preguntarle a ella misma. León estaba 100% seguro de que Mia no se negaría. Le propuso mudarse juntos, pero fue honesto sobre los problemas que las niñas habían tenido desde la muerte de su madre. Mia aceptó, pero sugirió que primero debían presentar a los niños. León hizo una apuesta segura con Rebeca. En cuestión de media hora, había logrado sacar a Chloe y Kimi de su mutismo. Las niñas jugaban juntas como si nada hubiera pasado, mientras León y Mia las espiaban desde la puerta. Bueno, parece que todo va bien, dijo él, y besó a Mia. Ahora Rebeca visitaba la casa con frecuencia, y las niñas prácticamente volvían a la vida cuando ella estaba cerca. Reían y jugaban, y pronto salían a jugar juntas al patio. Papá, papá. ¿Puede Rebeca quedarse a dormir? Preguntaron las niñas al unísono. Bueno, no sé. Tendríamos que preguntar a su mamá, respondió León. ¿A su mamá? Las niñas se miraron entre sí. ¿Ella tiene mamá? Pues sí, de hecho. ¿Quieren conocerla? Preguntó León. Sí, respondieron las niñas, aunque no con mucha seguridad. Al día siguiente, tuvo lugar la presentación oficial de Mia a las gemelas. Ella llegó con un regalo, un gran perro de peluche de color anaranjado, con un lazo en la nariz. Lo llamaremos Charlie, dijo Kimi. Deberías haber comprado 2 juguetes. Aún no te acostumbras a que son 2. Mi esposa y yo siempre comprábamos 2 de todo. Es una peculiaridad con las gemelas, comentó León. Perdón, no lo pensé bien, se disculpó Mia. El nombre Charlie se quedó con el peluche, y sorprendentemente, las niñas no se peleaban por él, jugaban juntas o se turnaban. ¿Ves? No es necesario comprar todo por duplicado, le dijo Mia a León. La mudanza fue aprobada, pero había un problema, las niñas no terminaban de aceptar a Mia. No es que ella esperara que corrieran hacia ella con los brazos abiertos, era lógico que estuvieran un poco cautelosas. Pero al verlas de cerca, Mia notó lo mucho que se parecían a la esposa de León, y eso la incomodaba. Sin embargo, Mia quería casarse. ¿Acaso había trabajado casi 5 años en esa base militar para nada? ¿Para nada había conseguido ese trabajo? Después de todo, ¿para qué había hecho el esfuerzo de parecer una mujer alegre, independiente y libre de prejuicios? León cayó en sus redes, y aquí está la oportunidad. Bueno, no era la mejor opción. Mia apuntaba a un comandante, pero León no era más que un sargento. Sin embargo, la esposa del comandante, como un cerbero, se aferraba con uñas y dientes a su hombre. No había forma de romper esa defensa. Pero León también era una opción decente. Aunque con hijos. Con hijos problemáticos. Pero había que aprovechar. ¿Qué sigue? Pensó Mia. El reloj no para, los años pasan, ella no rejuvenece, y otra oportunidad, en principio, podría no aparecer. En serio, ¿cuánto tiempo más iba a seguir mudándose de apartamento en apartamento? Mia estaba fuera de sí de la alegría. Seguro que se le ocurriría algo con esos gemelos, al fin y al cabo los encasquetaría a Rebeca, ella era una chica sociable, así que se encargue de cuidarlos. Pero mientras tanto, había que aprovechar el momento. León y Mia no se demoraron con la boda. Claro, no hubo una boda como tal, simplemente fueron y se casaron. Comenzaron a vivir juntos prácticamente de inmediato tras la aprobación de las niñas. León estaba feliz y ni se imaginaba las pasiones que hervían en su familia ni qué tipo de mujer había conseguido en la figura de la aparentemente dulce Mia.
León seguía perdiéndose en el trabajo y no prestaba atención a lo que sucedía en su hogar. Lo principal era que las niñas estuvieran alimentadas, vestidas y no cayeran más en la depresión. Pero León ni siquiera sospechaba que todo esto no era mérito de su esposa Mía, sino de la pequeña Rebeca. Tal como lo había planeado, Mía delegó a las gemelas a Rebeca. Ella jugaba con ellas, las cuidaba, las vestía y las llevaba al jardín de infantes. Afortunadamente, ella aún iba allí también. Por la tarde, las recogía, jugaba con ellas y las ponía a dormir. Cuando Rebeca entró al primer grado, siguió llevando a las gemelas al jardín de infantes de camino a la escuela y las recogía después para llevarlas a casa. León decidió que las niñas irían a la escuela no a los 7, sino a los 6 años. Así que Chloe y Kimi empezaron el primer grado junto a Rebeca. Ahora prácticamente eran inseparables. Rebeca, ¿podemos llamar a tu mamá mamá también, si no te importa? ¿No te molestaría que ella también fuera nuestra mamá? Un día preguntaron las niñas a su hermana mayor, ahora hermanastra. ¿De quién hablan?, preguntó de repente Rebeca. De la tía Mía. ¿Podemos llamarla mamá?, aclaró Chloe. Llamen como quieran. ¿Qué tiene que ver conmigo? Ella no es mi mamá. Mi mamá murió cuando me estaba dando a luz. Nunca la vi ni la recuerdo, soltó de pronto Rebeca. ¿Hablas en serio?, preguntaron las niñas. Más que en serio, dijo Rebeca. Pero en silencio, no digan ni una palabra a nadie. Si no, ella les arrancará la cabeza. Las niñas no querían que les arrancaran la cabeza, especialmente porque aún soñaban frecuentemente con ese terrible accidente que le había ocurrido a su mamá. Dada su edad, eran muy impresionables. Y aunque no podían imaginar bien cómo su madrastra podría arrancarles la cabeza, vivamente se veían a sí mismas tiradas en la carretera, como su propia madre. Chloe y Kimi decidieron no llamar a Mía mamá por el momento y empezaron a mantenerse algo distantes de ella. Como Mía tampoco las quería mucho, todos parecían contentos con la situación. Rebeca, cuéntanos, ¿cómo llegaste a vivir con la tía Mía? ¿Ella te adoptó de un orfanato?, preguntó un día Chloe por la noche. No, no estuve en un orfanato. Simplemente, ella tenía una hermana. Ellas eran gemelas, igual que ustedes, dijo Rebeca. Pero nosotras no somos gemelas, somos mellizas, la corrigieron las niñas. Eso no importa. ¿Me van a escuchar o no?, dijo Rebeca. Chloe y Kimi se apretaron una contra la otra y guardaron silencio. Entonces, continuó Rebeca, una de las hermanas se enamoró profundamente de un chico muy guapo, y él también la amaba. Comenzaron a salir en secreto porque la otra hermana no tenía a nadie, y la que había encontrado el amor no quería que su hermana se sintiera mal. Pero de alguna manera, la segunda hermana se enteró del romance de su gemela y sintió mucha envidia. Ella también quería tener un chico tan maravilloso como el de su hermana. Así que comenzó a vestirse como su gemela. Eran muy parecidas, justo como ustedes. Y empezó a ir a las citas con el chico en lugar de su hermana. Así continuaron durante mucho tiempo. El pobre chico no sabía que estaba saliendo con las dos hermanas al mismo tiempo. Y cuando todo salió a la luz, resultó que una de las hermanas estaba embarazada. Ese chico resultó ser un cobarde. No quería asumir la responsabilidad y las abandonó a ambas. Las hermanas pelearon y nunca más se volvieron a ver. Y cuando llegó el momento de que naciera el bebé, es decir, mamá murió en el parto. Los doctores dijeron que su corazón no aguantó.
Incluso a la distancia, la segunda hermana sintió lo que le estaba ocurriendo a la otra y corrió para ayudarla. Pero ya era tarde. No podía dejar abandonada a la hija de su hermana, así que me adoptó a mí. Esa es la triste historia, concluyó Rebeca. ¿Y cuál de las hermanas era la tía mía? ¿La que se enamoró primero del chico o la que salía con él en secreto? Preguntaron las niñas. Eso nadie lo sabrá nunca, respondió Rebeca. Me parece que te lo has inventado todo, dijo Kimi. Aunque era la más tímida y callada de las mellizas, resultó ser la más inteligente y sensata. ¿Cómo supiste esa historia si nadie la sabe? Añadió Choe, que era más valiente, decidida y rápida. Piensen lo que quieran. Solo recuerden, ella les arrancará la cabeza si hablan con ella sobre esto. El tiempo pasó. A León lo enviaron en una misión a una zona de conflicto. El país atravesaba tiempos difíciles y él incluso se arrepentía de haber apresurado su matrimonio. Si él hubiera sido un padre soltero con 2 hijos, no lo habrían enviado a pelear. Pero así es la vida, adelante, como soldado, a las trincheras. Por otro lado, era un soldado de pies a cabeza. Sabía a lo que se enfrentaba cuando firmó el contrato y se quedó en el ejército más allá de su tiempo. Y ahora había llegado su turno de servir a la patria y cumplir con ese sagrado deber que tiene cada soldado. Las niñas no querían despedirse de su padre, como si presentían que algo andaba mal. Lo abrazaban hasta el último momento y se aferraban a él. Vayan con la tía mía, ella se encargará de ustedes, dijo papá, besó a sus hijas y se subió al autobús. Desde ese momento, Chloe y Kimi empezaron una vida completamente diferente. Ahora tenían que hacerse cargo de todas las tareas del hogar, por supuesto, las que eran adecuadas para su edad. Nadie les pedía que cortaran leña o encendieran la estufa. Y ni siquiera tenían una estufa. Aunque vivían en un cuartel, su apartamento no era diferente al de la ciudad. Las niñas debían lavar todos los platos que había, barrer y limpiar los pisos, ir al supermercado, pelar papas y sacar la basura. Lo peor de todo era que ahora comían por separado de Mía y Rebeca. La madrastra solo les daba macarrones y papas hervidas, ni caramelos, ni carne, ni siquiera salchichas. A las niñas se les prohibía entrar a la cocina cuando Mía y Rebeca estaban comiendo. Pero, a juzgar por los olores que llegaban desde allí, parecían comer cosas bastante sabrosas, mucho más ricas que lo que les daban a las niñas. Es difícil imaginar qué esperaba Mía al tratar así a los hijos de León, como si ya estuviera segura de que él no volvería a casa. De lo contrario, ¿cómo podía no temer que los niños le contaran todo a su padre al regresar? ¿Acaso sentía tanto desprecio por las niñas que no podía superarlo y no pensaba en las consecuencias? ¿O creía que con el tiempo todo se olvidaría y que las niñas no contarían nada a su padre? Es complicado entender qué pensaba y qué hacía esa mujer. ¿Qué piensas? Rebeca nos dijo la verdad de que la tía Mía no es su mamá. Preguntó un día Chloe a Kimi. No sé. Me parece que estaba mintiendo. ¿Por qué entonces ella misma la llama mamá y no tía, como nosotras? Respondió Kimi. A mí también me parece así. Si la tía Mía no quisiera a Rebeca tanto como a nosotras, también comería papas sin nada y tomaría té sin azúcar junto con nosotras, dijo Kimi. Entonces, ¿por qué Rebeca nos contó todo esto? Se preguntó Choe. Creo que simplemente no quiso que llamáramos mamá a su madre. Por eso se inventó todo esto, dijo la más sensata, Kimi. Rebeca, en esta extraña historia, desempeñaba el papel de una pequeña mente maestra.
Ya había visto a su tío León varias veces en su casa y entendía perfectamente por qué él se quedaba a pasar la noche. Rebeca deseaba con todas sus fuerzas tener un papá, como los otros niños. Aunque no fuera su padre biológico, quería que estuviera presente. Ella sabía muy bien que no podía obligar a Mía a casarse con León, ni podía hacer que su tío León se casara con Mía. Pero en cuanto la situación se movió de su punto muerto y la esposa de su tío León falleció, Rebeca se lanzó a la acción. Fue ella quien propuso conocer a las hijas de León y mostró todas sus habilidades y talentos para entablar conversación y animar a las mellizas. Sin embargo, cuando Mía y León se casaron, las niñas dejaron de interesarle a Rebeca. Su preocupación y amistad eran solo una fachada. La pequeña brujita simplemente quería caerle bien a su tío León, por eso se ocupaba de sus hijas, las llevaba al jardín de infantes y a la escuela. Ahora, que él se había ido, dejó de ayudar a las mellizas. Las niñas rara vez lograban obtener alguna noticia sobre su padre. Las cartas que llegaban de él las recogía tía Mía. Ella no les leía las cartas y no decía nada sobre su padre. Chloe y Kimi solo suspiraban aliviadas cuando veían un sobre en manos de Rebeca o de tía Mía, significaba que papá estaba vivo. Kimi había dibujado un cuadro en el que estaban juntos, ella, Chloe y papá. Ellas, junto con su juguete favorito, un perro, lo sostenían de las patas. El perro salió algo extraño, más parecido a un enorme erizo con púas marrones que a un perro. Así intentó representar el pelaje, y el marrón fue porque Kimi no encontró un lápiz naranja. Además, con el tiempo, el pelaje del perro se había desvanecido, y realmente ya era más marrón que naranja. Las niñas pidieron a tía Mía que enviara su dibujo a papá, pero ella se negó. Por favor. Ya no hay espacio en el sobre. ¿Dónde más puedo meter su garabato? ¿De verdad necesita su dibujo? Necesita un chaleco antibalas, no un dibujo, dijo Mía de forma grosera. Ojalá pudiera ver esas cartas aunque fuera con un ojo, suspiraban las niñas. Deseaban tanto que papá les escribiera específicamente a ellas. ¿Pero por qué no nos escribe? Se sorprendió Chloe. Quizás sí nos escribe. ¿De dónde sabes tú? Escribe, y ellos lo esconden, dijo Kimi. O en una carta nos manda saludos, y ellos no nos dicen nada. ¿Sabes qué? Vamos a leerlas nosotras mismas, propuso Chloe. Sí, hagámoslo. Esperaremos a que se vayan a algún lado y entonces tomaremos las cartas y las leeremos. ¿Sabes dónde guarda sus cartas? Preguntó Kimi. No, dijo Chloe desconcertada. Yo sí sé. Vi dónde las guardan. Todo en el criterio, dijo Kimi. Creo que eso no está bien, reflexionó Chloe. ¿Y esconder las cartas de papá de nosotros, eso qué significa? Preguntó Kimi. Ojalá pudiéramos saber la dirección, le escribiríamos todo sobre esto. Kimi, vamos a escapar de casa y a buscar a papá. Solo llevaremos a Charlie con nosotras, así dormiremos más calentitas, dijo Chloe. A pesar de que el juguete fue un regalo de tía Mía cuando apenas las conoció, a las niñas les encantaba ese juguete. Poco después de mudarse, Mía había querido tirar a la gran mascota de peluche, porque ocupaba mucho espacio en la habitación y ahora allí debía vivir Rebeca. Pero Chloe y Kimi vieron cómo llevaban al perro de peluche a la basura y corrieron tras él. Charlie. Charlie. No la tiren. Gritaban. Mía le devolvió el juguete, no iba a permitir que todos desde las ventanas de los edificios vieran el escándalo. Desde entonces, las niñas no se separaron de la mascota.
Varias veces, Mía intentó deshacerse de ella, pero sin éxito. Déjalas en paz. Que jueguen con lo que quieran, dijo León. Dios mío, ¿qué le ha gustado tanto a este trapo polvoriento?, preguntó Mía. Pero fuiste tú quien se lo regaló. Deberías estar orgullosa de que tu regalo les haya gustado tanto, dijo León. Sí, claro, orgullosa. Solo quería impresionar, respondió Mía. León no entendió su sarcasmo. Al día siguiente, cuando Mía y Rebeca fueron al mercado, Chloe y Kimi se escabulleron a la habitación de Mía. Se acercaron al escritorio y tiraron de la tapa. Está cerrada, dijo Chloe. ¿Y la llave? Está con el guardia en ese jarrón. Kimi señaló el jarrón en la estantería alta. Chloe respondió. Las niñas empujaron una silla. Pero, incluso al ponerse de puntillas, apenas podían alcanzar el jarrón con los dedos. Empújala con los dedos, se caerá y yo la atraparé, dijo Kimi, que estaba en la parte de abajo. No terminó de hablar cuando el jarrón cayó al suelo. Kimi no se dio cuenta a tiempo y el jarrón se rompió con un gran estruendo. Entre los fragmentos en el suelo, de verdad había una pequeña llave. ¿Y ahora qué hacemos? Nos van a regañar. Se asustó Chloe. Buscar las cartas, para eso hemos venido. Y además, es el jarrón de mamá, dijo Kimi. Las chicas abrieron los secretarios. En cuanto vieron una pila de cartas en la repisa, tomaron la primera de arriba y comenzaron a leer tonterías sobre lo mucho que extrañaba a Mía. Ellas pasaban las páginas. Al final de la carta papá escribía que estaba muy decepcionado con el comportamiento de las chicas. Pensaba que todo sería diferente. ¡Qué asquerosa! Ella le escribe cosas horribles sobre nosotras. Me gustaría leer sus cartas, dijo Kimi. Sigamos leyendo, dijo Chloe. Y justo cuando las manos de las chicas se extendieron hacia la pila de cartas, escucharon la voz de Rebeca. «Están en tu secretario», gritó Rebeca. Kimi dejó caer la carta abierta. Las manos de las chicas temblaron. Ya era tarde para intentar borrar las huellas y esconder algo. En el umbral de la habitación estaba Mía. «Vaya, qué sorpresa», fue lo único que dijo. Las encerraron en la habitación. Ella no decía nada ni gritaba, y eso era lo peor de todo. Cuando te regañan, siempre sabes que te están regañando y que se detendrán. Pero cuando simplemente guardan silencio, es lo más aterrador. No sabes qué esperar y cuándo terminará el castigo. Las chicas estuvieron sentadas en la habitación durante 2 días. Las dejaron salir solo cuando era hora de ir a la escuela. En la habitación de Mía vieron un candado. Increíble. En su propia casa, en su propio apartamento, les cierran la puerta. Cuando hay ladrones en casa, lo mejor es poner un candado en todas las puertas, dijo tía Mía. Pero no somos ladrones, solo queríamos leer las cartas de papá. Pues no nos dejan, dijo Kimi. Y yo veo que eres muy atrevida, probablemente quieras estar separada de tu hermana. Si os atrevéis a hacer ruido, las encerraré a ambas por separado, dijo tía Mía. Ahora había un candado no solo en la habitación de Mía, sino también en la de las chicas. Rebeca se mudó a la habitación de su madre. Aunque después de sus palabras, cuando papá todavía estaba aquí, Chloe y Kimi no entendían hasta el final si Mía era su madre o no. También había un candado en la puerta de la cocina e incluso en el refrigerador. Por si acaso, dijo tía Mía. Chloe, estamos viviendo en un castillo, dijo Kimi. ¿Por qué?
No entendió la hermana. Porque hay candados por todas partes. Solo cambiando la entonación, se rió Kimi. Las chicas decidieron firmemente elegir el momento adecuado para evitar el castigo. Pero, ¿a dónde? ¿No recuerdas la dirección del sobre? Preguntó Kimi. Desafortunadamente, no. ¿Y tú? Tienes una memoria fenomenal. Respondió su hermana. Desafortunadamente, tampoco, simplemente no lo vi. Si lo hubiera visto, por supuesto, lo habría recordado, dijo Kimi. Desde pequeña, Kimi había tenido una excelente memoria. Ni siquiera aprendía poemas, solo necesitaba mirar el texto. No era necesario leer las palabras, lo recordaba de por vida. ¡Qué mala suerte! Las chicas decidieron posponer su fuga hasta que tuvieran la oportunidad de averiguar la dirección de donde llegaban las cartas de papá. Pero había un problema, pronto las cartas dejaron de llegar. Mia andaba muy alerta. ¿Qué podría haber pasado? León no estaba en el resort, y Rebecca se burlaba descaradamente. Bueno, ¿ha muerto su papito?, decía ella. ¿Cómo lo sabes?, respondían las chicas. Pero si no escribe, ha muerto, por supuesto. Se reía Mia al pensar que papá ya no estaba. A Chloe y Kimi les heló todo por dentro. ¿Y si de verdad papá ya no está?, preguntó Chloe en voz baja, no porque tuviera miedo de que las escucharan, no. Ahora estaban solas en la habitación. Simplemente no podía pronunciarlo en voz alta, tenía miedo. No pienses en eso, respondió su hermana. ¿Y por qué estás tan segura?, preguntó nuevamente Chloe. Porque no puede ser de otra manera, simplemente no puede ser y ya está, dijo Kimi. Así pasó casi medio año en completo aislamiento, en total ignorancia. Mia y Rebecca ya no hablaban con las chicas, y en la escuela, Rebecca se aseguraba de que las chicas no dijeran nada de más. Siempre las amenazaba con el castigo de la madrastra. Y Chloe y Kimi ni siquiera entendían por qué de repente comenzaron a tener tanto miedo de Mia y por qué. Solo papá se casó con ella. Hubiera sido mejor vivir con la niñera. Qué bien era eso. Todo comenzó así. ¿Cómo podían ser tan hipócritas? Al principio, Rebecca les parecía la mejor amiga, y querían llamar a Mia mamá. Qué malas resultaron ser después. Qué lástima que mamá nos dejó tan pronto. Ojalá nos hubiéramos ido con ella, decía Chloe a su hermana. No digas eso, respondía Kimi. Porque no estamos solas. Ambas nos tenemos la una a la otra, y debemos mantenernos unidas, no dejar que nadie nos separe. Ajá, confirmó Chloe. Y a la perra. Abrazó a su perrito de peluche. No había noticias de papá, y comenzaron a aparecer hombres extraños en la casa. Se sentaban en la habitación de Mia, se reían y, a veces, se quedaban a pasar la noche. Entonces, Rebecca se mudó a la habitación de las gemelas. No soportaban esos momentos. En lugar de apoyarlas, Rebecca les contaba todo tipo de cosas desagradables. Sé con certeza que su padre ya no está. Mi madre y yo fuimos a ver a una adivina. Ella dijo que la fotografía irradia frío, decía Mia. Puedes decir lo que quieras, no te creemos, y nuestro papá está vivo, respondían las chicas. Una mañana, Rebecca entró corriendo en la habitación de las gemelas, alegre, como si hubiera ganado 1.000.000. Bueno, les dije que llegó el aviso de defunción de su papá. Ahora está más que claro que ya no está, gritaba Rebecca, riendo y dando saltos de alegría.
Un sudor frío recorrió la espalda de las chicas. «Muéstralo», dijo Kimi. Chloe no pudo decir nada más, las lágrimas corrían por sus mejillas. «Vayan y miren, mamá. Muéstrales el aviso de defunción», gritó Rebecca. Mia agitó un papel frente a las caras de las chicas y, con no menos alegría, les informó que ahora lo tenía en sus manos. Podía hacer con ello lo que quisiera. Las chicas lloraron toda la noche. En la habitación de Mia había una fiesta ruidosa, sonaba música y se reían unos hombres. Probablemente estaban celebrando la muerte de León. Solo al amanecer todo se calmó y las chicas pudieron quedarse dormidas. Esta mañana tuve un sueño extraño. Vi a papá, dijo que volvería con nosotros en 2 días, dijo Kimi en el camino a la escuela. No lo vas a creer, a mí también me soñó lo mismo, dijo Chloe. Pero eso no puede ser. El mismo sueño no puede soñar 2 personas al mismo tiempo, dijo Kimi. ¿De dónde sabes tú lo que puede ser y lo que no? A mí también me soñó, dijo Chloe. Bueno, está bien, que así sea. No nos peleemos, no nos sirve de nada, dijo Kimi. Al día siguiente, Mia decidió hacer una limpieza general en la casa. Reunió en una bolsa todas las cosas de papá de las chicas, ató los nudos y las llevó a la basura. Tía Mia, ¿qué estás haciendo? Se sorprendieron las chicas. Estoy tirando toda la basura de la casa. Todo comienza una nueva vida, es hora de hacer reformas, dijo ella. ¿Y papá? Esas son sus cosas y las de mamá. Lloraron las chicas. No, no hay más papá, y ustedes tampoco. Lárguense, dijo ella. Toda la basura de la casa significa toda. Comenzó a gritar Mia. Agarró al perro y lo metió en la bolsa. A la basura, ordenó a Rebecca. Esta se fue con bastante gusto. Tía Mia. Mamá. Mia, por favor, no nos eches. Danos un día más, al menos un solo día. Tuvimos un sueño. Lo vimos al mismo tiempo, papá está vivo, volverá con nosotros en 2 días. Por favor, déjanos esperar. Dijeron las chicas casi al unísono. Ustedes están locas. ¿Y nosotros? Fuera de aquí, gritó Mia. ¿A dónde iremos? Está nevando y hace frío afuera, suplicaron las chicas. Este es nuestro hogar. Vayan a donde quieran. Y la casa no es suya, dijo Mia y empujó a las chicas hacia la calle. Incluso les quitó las llaves, y las chicas no pudieron ni siquiera entrar para calentarse en el vestíbulo. Chloe y Kimi se quedaron de pie junto a la puerta llorando. En la basura, las bolsas con las cosas de sus padres se movían con el viento. Las habían tirado a la basura junto con esas cosas. Chloe notó cómo se movían con el viento sus juguetes favoritos. Se acercó y sacó al perro de la basura, abrazándolo. No llores, Charlie, todo estará bien. Papá volverá y nos salvará, decía ella. Kimi, mira, tu dibujo, dijo Chloe, que se había acercado a su hermana. También estaba ondeando en el viento un papel en el que estaban dibujadas Kimi, Chloe, papá y el perro, sobre el cual estaba escrito en letras mayúsculas un nombre al menos extraño, Charlie. Chloe levantó el dibujo de su hermana, lo dobló y lo guardó en su bolsillo. ¿Qué podían hacer? ¿A dónde ir? No tenían a ningún pariente aquí. Chicas, ¿qué hacen aquí? Escucharon una voz.
Al volverse, vieron a una mujer con uniforme de policía. Ara Gloria trabajaba como oficial de policía. Las chicas la conocían de la escuela. Nos echaron de casa, dijo Choe. ¿Quién? Se sorprendió Gloria. Nuestra madrastra, tía mía, dijo Kimi. A papá le llegó una notificación de defunción y ella nos echó y tiró todas nuestras cosas, confirmó Choe, señalando la basura, que estaba llena de bolsas con sus pertenencias. ¿Y no es mía su mamá? Se sorprendió la oficial. Ella había trabajado hace poco, y cuando ocurrió el accidente y León se casó con Mía, había otro oficial en el distrito. Sí, nuestra verdadera mamá murió cuando teníamos 4 años, dijo Kimi. Murió en un accidente, agregó Choe. Vaya noticias. Vamos a mi casa, no pueden quedarse aquí en el frío, dijo Gloria. Las chicas aceptaron gustosamente, la verdad es que ya empezaban a congelarse. Gloria llevó a las pequeñas a su casa, las convidó a té y las alimentó con una cena deliciosa. Las chicas devoraron la comida, la verdad es que hacía tiempo que no comían algo tan rico. Mientras tanto, le contaron a la mujer lo que les había sucedido, cómo papá las presentó a Rebeca, y luego a su madre, cómo comenzaron a vivir juntas y cómo papá se fue a la guerra. Lo que le sucedió después no se podía escuchar sin lágrimas. ¿Cómo se puede tratar así a unos niños pequeños? Se indignaba Gloria. Pero incluso si no te gustan, aceptaste, asumiste responsabilidades, así que tienes que cumplirlas. Las chicas también le contaron a Gloria que recientemente habían tenido un sueño en el que papá les decía que estaba vivo y que definitivamente volvería con ellas. Pero la madrastra no quiso esperar, las echó de todos modos, y que justo a ambas les había soñado lo mismo al mismo tiempo. Gloria sonrió. Sí, como un coro, sin haberse puesto de acuerdo. Las chicas respondieron y hasta se miraron entre sí. Y saben, también me parece que aquí hay algo raro. Durante la guerra, parece que hubo un caso con mi abuelo, dijo la mujer. La abuela, siendo aún una joven, recibió la notificación de defunción de su esposo. Claro, durante la guerra eso sucedía a menudo, comenzó a contar Gloria. La abuela lamentó su pérdida y siguió adelante. Era muy joven y decidió volver a casarse. Pero la víspera de la boda, tuvo un sueño, su esposo, supuestamente fallecido, se le apareció y le dijo que no se casara, o que la llevarían a la cárcel por tener 2 maridos, ya que él estaba vivo y pronto regresaría. Mi abuela se despertó por la mañana, ni viva ni muerta, con el corazón latiendo y sudor frío corriendo por su frente. Por supuesto, no fue a la boda, rechazó al nuevo prometido y esperó a su marido. En el pueblo se burlaban de ella, decían que era una tonta. ¿Y qué felicidad tenía? Todos sus maridos estaban siendo enterrados, y ella tenía un prometido. Debía agarrar su felicidad y no soltarla. Además, tenía el documento en la mano que la declaraba viuda. Pero la abuela no escuchó a nadie, creyó en su sueño y punto. Y a los 2 meses, su marido regresó. ¿Se lo imaginan? Regresó herido del hospital, vivo. No podía escribir nada porque tenía herida en la mano y no quería pedir ayuda a las enfermeras para no distraerlas de su trabajo. Justo el día en que la abuela tuvo el sueño, él también soñó en el hospital que su esposa se iba a casar. Así que decidió disuadirla. ¿Coincidencia? De ninguna manera. Entre los seres que se aman hay una conexión invisible, como un hilo, y aunque esa persona se aleje, ese hilo nunca se romperá ni se enredará si el corazón vive con amor. En cuanto al prometido,
Resultó ser un traidor y la notificación de defunción era falsa. Tenía muchas ganas de casarse con mi abuela. Así que él organizó este engaño, contó Gloria. ¿Y por qué dijo que le parece que en nuestro asunto hay algo raro? Preguntó Kimi. Eres una niña atenta y sabes escuchar bien, comentó Gloria. ¿Cree que tía Mía también falsificó la notificación de defunción de nuestro papá? Preguntó Choe. No, no lo creo. No puedo pensar así. Soy policía, solo puedo considerar los hechos. Aquí el asunto es diferente. Antes, durante la guerra, solo llegaban notificaciones de defunción de soldados. A menudo los enterraban en fosas comunes o simplemente en el campo de batalla. Ahora son otros tiempos, ahora junto con la notificación de defunción deben enviar el cuerpo en un ataúd. Claro, han oído esas expresiones, explicó Gloria. Sí, hemos oído, dijeron las chicas y se miraron entre sí. ¿Entrevistaron a su papá? Preguntó de nuevo la mujer. No, las chicas movieron la cabeza. Ahora haremos esto, ustedes se quedarán en mi casa. Solo no hagan travesuras, aquí tienen caramelos, cuiden de no comérselos todos de una vez, y yo iré a hacer algo, dijo la mujer. Literalmente, a los 30 minutos, la alegre Gloria corría de regreso a su casa. Chicas, chicas. Tengo noticias. Llamé al departamento de reclutamiento militar y descubrí que entre los fallecidos no hay nadie con ese nombre y apellido. Eso significa que su papá, muy probablemente, está vivo. Dijo Gloria. ¿Y qué pasa con la notificación de defunción? Se sorprendieron las chicas. Todo puede ser un error, explicó Gloria. Solo nos queda esperar. Las chicas se quedaron a pasar la noche en casa de Gloria. Ella no podía enviarlas a ningún lado, la casa de acogida más cercana estaba muy lejos y no había razón para enviarlas allí. No iba a llevarlas a un calabozo. ¿Qué clase de persona insensible se atrevería a hacer eso con unas niñas después de haberlas recogido de la calle? Al día siguiente, después de que Mía echara a las chicas, se despertó por la mañana al sonar el timbre y unos golpes en la puerta. Sin entender nada, abrió la puerta y se quedó paralizada de miedo. Delante de ella estaba León, con aspecto de viajero, lleno de polvo de camino, más vivo que nunca. «Bienvenida, esposa», gritó alegremente, abriendo los brazos para abrazarla y sonriendo ampliamente. Pero Mía no estaba de humor para sonrisas. Se echó atrás y se metió en la habitación. León, sin entender nada, fue a la cocina. ¿Qué estaba pasando aquí? Todas las cerraduras estaban puestas, faltaban la mitad de las cosas, y el apartamento estaba silencioso, como en una cripta. Mía apareció en la cocina y puso la notificación de defunción sobre la mesa. «Lee esto», dijo. «¿Para qué quiero eso? Aquí estoy vivo». ¿Crees más en tus ojos o en papeles? Errores de este tipo son comunes. ¿Qué está pasando? Mía, ¿dónde están los niños? Se indignó León. Rebeca todavía está durmiendo, respondió Mía. ¿Y Chloe y Kimi? ¿Dónde están mis hijos? Preguntó León, confundido. Tus chicas se han escapado. Solo ayer por la noche, cuando se enteraron de la notificación de defunción, se escaparon, probablemente no lo creyeron, dijo Mía con tono disculpante. Sin decir una palabra, León salió disparado hacia la comisaría de policía. Era urgente presentar una denuncia por la desaparición de las niñas. En la calle era invierno, podía pasarles cualquier cosa. ¡Ayuda! Se me han perdido los niños.
Dos niñas gemelas, Chloe y Kimi. Gritaba él en la comisaría de policía. La oficial mujer lo miraba y no podía pronunciar ni una palabra. Estaba tan sorprendida por su aparición que parecía como si nunca hubiera visto a una persona en su vida. ¿Y ustedes qué, se sientan y me miran como una vaca estilizada? Son niños. Gritaba León. Y usted debe ser León, pudo articular Gloria. Sí. ¿Y qué importancia tiene eso? No entendía el padre furioso. Creo que sé dónde están sus hijos. Venga conmigo, dijo Gloria, levantándose de la mesa. La llevó a su casa mientras le contaba todo lo que las niñas le habían contado sobre la madrastra, sobre cómo las mantenía en la inanición y no les dejaba leer las cartas de él, sobre cómo, justo después de la notificación de defunción, echó todas sus cosas de la casa junto con las niñas. Gloria solo no tuvo tiempo de contarle sobre el sueño que las niñas habían tenido la noche anterior. Bueno, probablemente ellas mismas se lo contarían. Papá, papá. Gritaban alegres Chloe y Kimi, lanzándose a los brazos de su padre. León se arrodilló frente a ellas. Las abrazaba y las besaba, pidiendo perdón. ¿Por qué, papá? Le preguntaban sus niñas. Por haberlas dejado con esa mujer. No pueden imaginar las cosas horribles que me escribió sobre ustedes. Perdónenme, chicas, por haberle creído. Las lágrimas corrían por las mejillas de León. ¿Qué más pruebas necesitaban de que él era el padre de estas niñas? Cuando las emociones se calmaron, León se quedó dudando. Gracias, Gloria. Eres una verdadera persona con mayúscula. Pero ahora no sé qué hacer con esto. No puedo volver a casa, ¿y cómo voy a echar a Mía? Después de todo, ¿tiene a su hijo?, se preguntaba León. Oh, papá. Rebeca resultó ser tan mala, dijeron las niñas. Haremos esto, luego le contarán a su padre sobre Rebeca. Ahora, acomódense, tómense un baño, coman, pasen tiempo con su padre. Tengo que volver al trabajo, y esta noche decidiremos qué hacer, dijo Gloria y se fue. Cuando el papá salió de la ducha y tomó un té, las niñas se subieron a su regazo. No podían dejar de alegrarse de tener a su papá cerca. Le contaron sobre Rebeca y sobre el sueño que habían tenido juntas. ¿Sabes, papá? Tía Mía no quiso enviarte mi dibujo, dijo Kimi. ¿De verdad? Pero ella me escribió que no puede convencerlas de que me dibujen algo. Todos los soldados tenían dibujos de sus hijos, los guardaban cerca del corazón, un dibujo así protegía tanto como un chaleco antibalas. Y yo no tenía un dibujo así. No te preocupes, después me harás muchos dibujos, dijo papá. ¿Quieres que te lo enseñemos? Chloe sacó su dibujo de la basura. Y yo salvé a nuestra perrita. Dijo Kimi. Claro que quiero. Respondió papá. Chloe sacó de su abrigo una hoja, la desenrolló y se la extendió a papá. ¡Qué belleza! Dijo él, observando los garabatos infantiles. ¿Y qué es esto? Es un perro. Mostró ella. Es igual a Charlie. Se rió Kimi. Lo entendí, se parece mucho. Pero, ¿y esto? Mostró en las letras. Es un hombre. Me pareció que no había salido bien, así que lo firmé para que fuera más claro, explicó Kimi. León miró la firma, hecha en letra de niño con letras de imprenta, y no podía creerlo. Justo delante de él, en el dibujo infantil, estaba claramente escrito el número de un coche, si unía todo, obtenía 4x8. ¿De dónde sacaste esto? Preguntó León con voz temblorosa.
Eso estaba dibujado en el dibujo, dijo sorprendida Kimi. Escríbelo otra vez, propuso León. Sobre la mesa había lápices. Dobló el dibujo de su hija y le pidió que escribiera. 4-8. Escribió de nuevo Kimi. Lo tenía en la cabeza. Entonces quédense con la tía Gloria por un tiempo, yo vuelvo pronto, dijo papá. Él estaba nuevamente confundido y asustado. Corrió hacia la comisaría y gritó que los niños habían desaparecido otra vez. ¿Estás bromeando?, preguntó Gloria. No, es peor. Creo que encontré al asesino de mi esposa. De mi primera esposa, la madre de las niñas, dijo León, extendiendo la hoja a Gloria. ¿Qué es esto?, no entendió ella. Creo que es el número del coche que atropelló a mi esposa. Kimi tiene una memoria fotográfica fenomenal. Ella vio el número de la matrícula y está grabado en su cabeza. Pero solo tenía 4 años. Su madre apenas había comenzado a enseñarles las letras. Todo se fusionó en la mente de Kimi, y los números que se parecían a letras se convirtieron en letras, y el número de la matrícula se transformó en el nombre de un juguete. Así nombró a la perra, explicó León. No hay nada más fácil. Ahora buscaremos ese número en la base de datos y averiguaremos quién es el propietario, dijo Gloria. Si es que existe. León sintió que la espera se prolongaba como si fuera una eternidad. Finalmente, descubrieron que el coche tenía 2 propietarios. Actualmente, pertenece a un tal Thompson y el anterior fue. Gloria se quedó en silencio por un momento, mirando a León, y luego pronunció en voz baja. Mía. La anterior propietaria era su actual esposa, Mía. León no podía creer lo que escuchaba. Verificó los datos varias veces. Todo coincidía, nombre, apellido y fecha de nacimiento. La voy a matar, dijo León, cerrando los puños. Tranquilo, solo no en mi comisaría. Mantén la calma, todavía tienes hijos, dijo Gloria. Cuando ocurrió el incidente con su primera esposa, León ya conocía a Mía y se veía con ella de vez en cuando. En aquel entonces, esos encuentros parecían divertidos e inocentes, una forma de relajarse en el trabajo, un alivio del estrés cuando los niños estaban enfermos. No podía imaginar lo que sus infidelidades podrían causar a su esposa, a quien ni siquiera consideraba una traición. Ni siquiera sabía que Mía tenía un coche cuando le propuso mudarse juntos. Ya no tenía coche. Ahora todo tenía sentido. Al ver a la esposa de su amante en el paso de cebra, Mía evaluó la situación y comprendió que no había nadie cerca y no había testigos. Atropelló a la desafortunada mujer, que no sospechaba nada, y se dio a la fuga. Luego, con la conciencia tranquila, se casó con el viudo. Mía era tan arriesgada y sin principios que se salía con la suya en muchas ocasiones. Su hija, Rebeca, estaba creciendo igual, mintiendo a cada paso y dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguir sus objetivos. No quería matarla. Solo quería lastimarla, para que tú la dejaras. Gritaba Mía en el juicio. No entendía que, con eso, solo estaba empeorando su ya mala situación. La enviaron a prisión y a Rebeca la mandaron a un hogar de niños. Allí rápidamente se les quita la arrogancia a esos niños y se reeducan muy pronto. Que viva en no las mejores condiciones, entonces aprenderá lo que cuesta el sufrimiento. Aprenderá lo divertida que era yo, pensaba la niña. Por supuesto, León se divorció de Mía. No se arrepentía de nada. Fue gracias a esto que conoció a una mujer realmente tierna y cariñosa, que no fingía, sino que amó de verdad a sus hijas. Pronto se casaron.
Gloria se convirtió en la tercera y última esposa de León. Prácticamente desde el primer día, las niñas comenzaron a llamarla mamá. Y poco después tuvieron 2 hermanos, que también eran gemelos, al igual que las niñas. Las niñas estaban muy felices y ayudaban a su nueva mamá en todo. En toda esta extraña historia solo quedó un misterio sin resolver. ¿Era verdad la historia que Rebeca les contó a las niñas sobre ella misma? ¿Es cierto que Mía la adoptó, o fue una invención para que las niñas no la llamaran mamá?